A ver, pensemos en esto. ¿Qué es exactamente el saber? Y sobre todo, ¿quién decide qué conocimiento es válido y cuál no? Esta pregunta, que puede sonar muy filosófica, en realidad no lo es tanto. De hecho, en la región andina ha sido una lucha real, una que ha llegado a definir naciones enteras. Pues bien, hoy vamos a explorar precisamente eso, esa batalla por la propia definición de la realidad. Y para empezar, nada mejor que esta cita potentísima de José María Arguedas, que es una figura absolutamente clave en toda esta historia. Fijaos bien en la tensión que hay en sus palabras. Civilizado por un lado, indígena por otro. ¿Es posible que coexistan o es que hay que elegir? Esta es, en esencia, la pregunta que nos va a guiar. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Vamos a empezar diagnosticando un problema de poder, un problema de saber. Luego analizaremos las soluciones fallidas que se propusieron. Después, seremos testigos de una ruptura que lo cambió absolutamente todo, y veremos cómo esa idea, que antes era impensable, se convirtió en una fuerza política que hoy imagina un futuro muy distinto. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en la raíz del problema. Y es que estamos hablando de un sistema de producción de conocimiento que es y ha sido profundamente desigual. Esta imagen, la del triángulo sin base, es clave para entenderlo todo. Imaginemos un triángulo donde todo lo que se considera conocimiento universal, el saber con mayúsculas, está arriba, en la cúspide, en la academia occidental. ¿Y la base? La base, donde están los saberes locales, la sabiduría de la tierra, simplemente no cuenta, no está conectada. Y ojo, que esto no es solo teoría, es una estructura de poder muy real que decide quién tiene voz y quién no. Vale, durante buena parte del siglo XX hubo dos grandes proyectos, tanto intelectuales como políticos, que intentaron dar forma a esta realidad andina. Vamos a ver un poco cómo funcionaban y qué proponían. Aquí los tenemos. Por un lado, el mestizaje, un proyecto que buscaba crear una nación homogénea, lo que en la práctica significaba asimilar y, en el fondo, borrar la cultura indígena. Y por otro, el andinismo. Este se dedicaba a estudiar lo indígena, pero como si fuera un objeto de museo, ¿sabes? Algo del pasado, romántico, pero sin vida, sin política. Lo curioso es lo que tienen en común. Ambos, cada uno a su manera, partían de la idea de que estos dos mundos, el moderno y el indígena, no podían coexistir. Y claro, en medio de este orden tan establecido, de repente llega la ruptura. Un punto de inflexión brutal donde el trabajo de un solo hombre va a desafiar todo el sistema. El catalizador de todo esto fue una novela. Bueno, más que la novela en sí, fue su personaje principal. Un hombre que, según las lógicas de la época, simplemente no debería haber existido. Y aquí está lo verdaderamente revolucionario del personaje. Rendón Wilca no era el típico indígena en transición que deja atrás su mundo para ser moderno. No, ¿qué va? Era ambas cosas a la vez. Entendía la tecnología moderna, pero es que también hablaba con la naturaleza, sentía el poder del sol. Esta dualidad, esta hibridez, era lo que resultaba absolutamente impensable para la época. Y claro, aquí vemos la reacción del sistema. La élite intelectual, incluso la gente más progresista, no lo pilló. Para ellos, que Wilca siguiera conectado a su mundo no era una nueva forma de ser moderno, era una regresión, un paso atrás. Vamos, que lo declararon una imposibilidad política. Y esta es la pregunta del millón. ¿Qué tenía este personaje que resultaba tan amenazante para los proyectos modernizadores, tanto para los de la izquierda como para los de la derecha? La respuesta, como vamos a ver, nos lleva al corazón mismo del conflicto. El punto crucial es este. Lo que chocaba aquí eran dos formas completamente distintas de entender el mundo. Por un lado, el proyecto modernista veía la historia como una línea recta, una carrera donde hay que ir dejando atrás lo supersticioso para llegar a la razón. Arguedas, en cambio, lo que proponía es que se podían correr varias carreras a la vez, en pistas paralelas, que la razón no tenía por qué anular otras formas de conocer el mundo. Y lo más fascinante de todo es que esas ideas de Arguedas, que se consideraban impensables, no se quedaron en los libros. ¿Qué va? Décadas después, resurgieron con una fuerza política arrolladora. Y así, de repente, la ficción se hizo realidad. Los movimientos indígenas que nacieron en las décadas siguientes ya no pedían ser integrados, no, exigían exactamente lo mismo que Rendón Wilca, el derecho a su propio mundo, a su propia lógica, a su propia modernidad. Y en 1990, con el levantamiento indígena en Ecuador, el mundo entero vio que este imposible no solo era posible, sino que tenía la fuerza para transformar un país entero. Y es a partir de esta nueva fuerza política que surge una propuesta alternativa, una nueva manera de construir la nación. La nueva palabra clave que aparece es interculturalidad. Y es importantísimo entender que no es lo mismo que multiculturalidad, que a veces se queda en una simple tolerancia pasiva. No, la interculturalidad es un proyecto activo, un proyecto de diálogo entre iguales. El contraste es total.
Es que no puede ser más claro. Por un lado, un modelo que busca eliminar la diferencia para crear una cultura única. Por el otro, un modelo que se construye precisamente sobre el respeto a esa diferencia, para poder crear un Estado que contenga muchos mundos. El cambio es radical. Pasamos de un monólogo, de una única voz, a la posibilidad real de un diálogo. Y aquí llegamos al núcleo de toda la cuestión, porque la interculturalidad no es solo un debate cultural, ni mucho menos, es un debate sobre el conocimiento en sí mismo. Desafía la idea de que la ciencia moderna es la única forma válida de entender el mundo, y propone que otras formas de saber tienen muchísimo que aportar a nuestra visión de la realidad. Esto nos lleva a una pregunta muy desafiante, que plantean los propios intelectuales indígenas. Porque si el conocimiento siempre ha estado ligado al poder, no basta con invitar a otros a la mesa. Lo que hay que hacer es transformar la mesa entera. Y con esta pregunta final, la historia deja de ser solo una cosa de los Andes y en realidad nos interpela a todos. La batalla por la realidad no ha terminado, ni mucho menos. Y quizás el mayor desafío que tenemos ahora es aprender a escuchar y a conocer de formas que antes simplemente considerábamos imposibles.